A continuación su programa, Alabanza, Prédica y Ministración. Sea parte de este tiempo y reciba de Dios una respuesta. Somos deudores, amén. Deudores del Señor. Nadie más podía pagar el precio de nuestra redención. Solo Jesús. Por eso tenemos que amarlo, honrarlo, bendecirlo, exaltarlo por siempre y para siempre. Y nos abrió la puerta de la salvación para que todo aquel que se acerque a Él se encuentre con Él. Y Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a mostrar el camino para llegar a Dios. Bendito sea su nombre. Sean todos bienvenidos, a los televidentes, a los que están acá, a los que nos escuchan, les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy hermoso que escogí para esta hora, y es: Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Jesús no vino a señalar, sino a levantar. Jesús vino a servir y no a ser servido. Jesús vino a dar su vida por nosotros, y nosotros le agradecemos por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Así tiene que ser. En el libro de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, dice algo tan importante. Dice de la manera siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es contundente, y cada quien se pierde porque quiere. Dios nos dice las formas de cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Satanás viene siempre para acusarnos. ¿Cómo es posible que Dios te va a perdonar? Pero es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo más interesante para nosotros. Pero dice también, es contundente, dice: pero el que decide no creer ya ha sido condenado. La palabra de Dios es contundente. Jesús vino con un propósito claro: salvar y no condenar. Él vino para traer salvación a un mundo perdido y extraviado. Porque el mundo ya estaba condenado por su pecado, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean cómo Dios siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros, siendo no merecedores de su gracia y de su misericordia, pero Él nos amó y se entregó. 3 cosas que voy a compartir con ustedes así rápidamente. Lo primero, una afirmación: el que cree en Jesucristo no es condenado. El que se decide reconocer sus faltas y recuperar el estado original y se arrepiente y cree en Cristo Jesús y cree en el perdón de Cristo Jesús, no es condenado, porque más bien ha pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Eso es muy esencial. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo del Padre. Usted y yo tenemos que aceptar y reconocer que necesitamos salvación de Dios. Salvación,
Muchos se refugian y dicen, ¿y yo qué tengo que ver? Yo no he hecho nada. Pero nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y desde entonces entró el pecado al mundo. Y Dios, interesado en traer y abrir la oportunidad, la puerta para que el ser humano pueda acercarse a Él, Cristo estuvo dispuesto a venir a este mundo a pagar el precio de nuestra redención. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay una escalera para llegar a Dios. No hay una nave espacial para llegar allá. La palabra es contundente. Todos queremos llegar a Dios, entonces todos hemos venido a Cristo, porque Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo vamos a llegar al Padre? Por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Y Él nos da esa seguridad y esa certeza que si nos mantenemos en el Señor desde el comienzo hasta el final, seremos parte de ese pueblo que el Señor va a levantar. Va a levantar. Él nos da vida y no condenación si vivimos para Él. Él nos da vida y no condenación si vivimos, si permanecemos para Él. Dice Juan 5:24. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mis palabras y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida? Por la gracia y misericordia del caballero de la cruz, el cual es Jesucristo, que nos hace partícipes de la vida eterna. Qué triste, ¿verdad? Pablo le dice a la iglesia de Roma 3:23, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Así decía el decreto. Pero la gracia, la misericordia del Señor nos da vida y una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Eso es muy esencial. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación haya para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que andan en lo correcto, en el quehacer de lo que dice la palabra de Dios, en aquellos que nos mantenemos en Dios y persistimos en el camino. Y eso es lo esencial. Él perdona todo pecado y nos limpia de toda maldad. Si todavía hay un pecado rezagado ahí, tiene que entregarle al Señor. Tenemos que dárselo al Señor para experimentar la verdadera libertad que Cristo trae a nuestras vidas. Porque ¿qué dice Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es muy esencial. Él perdona todo pecado y nos limpia de toda maldad. La gente dice, pero así de fácil. Fácil para nosotros, pero Él pagó un precio muy alto al ir a aquella cruz para redimirnos del pecado. A Él tenemos que darle toda la gloria y la honra. No importa donde Dios nos permita llegar. No nos importa donde Dios, el éxito que podamos alcanzar. Usted y yo siempre tenemos que darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo el Señor, y a nadie más. A nadie más. Él se merece todo. Primer libro de Juan 1:9 dice, primer libro de Juan 1:9 dice algo muy importante. Si que confesamos nuestros pecados,
Él es fiel. Y otro, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No dude de la capacidad de lo que Dios tiene para perdonar, para restaurar, para limpiar, para hacer cosas nuevas. Nunca dude eso. El Señor es capaz, porque todo es posible para Dios. Usted podrá decirme, podrá limpiar el Señor. Soy una persona mala, hice esto, hice lo otro. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, si hay sinceridad en nosotros y venimos delante de Él con toda sinceridad, vamos a encontrar el perdón de nuestros pecados, porque Él nos va a limpiar de toda maldad. El diablo siempre lo va a estar acusando, ¿no? Porque él siempre ha sido un acusador. Pero usted y yo nos hemos encontrado un libertador que nos ha dicho: no te acuerdes del pasado, yo hago cosa nueva en tu vida. Y Él lo está haciendo, amén. Eso es hermoso, eso es digno. El que cree en el Hijo tiene vida. Así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres en el Señor. Y esa carga fue quitada, ese pecado fue quitado. El proceso no se ha terminado, estamos en el proceso. Ese proceso se va a terminar el día que Jesucristo venga. Pero nosotros tenemos que luchar, perseverando. Tenemos que permanecer en Dios, mantenernos en Dios, y veremos la grandeza y la bondad de nuestro Dios. El segundo aspecto es el siguiente. ¿Cuál era el primero? Que el que cree en Cristo no será condenado. El segundo es que Jesús no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Él no quiere que nadie se pierda. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo entero, a todo el ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Ese es el propósito primordial del Señor Jesucristo, que todos nosotros nos vayamos con Él. Por eso es que Cristo no ha venido, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente el Señor, no es acelerado como nosotros. Él espera que nosotros nos arrepintamos de cosas, de comportamientos, actitudes que tenemos que mejorarlos y colocarlos en el Señor para que Él haga la obra en nuestras vidas. ¿Qué dice la segunda carta de Pedro 3:9? Un verso conocido por todos nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A saber si usted lo ha dicho. ¿Y por qué no viene el Señor? ¿Qué pasa que el Señor no viene? Entonces ahí está la respuesta. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentirse, al arrepentimiento. Pueblo de Honduras, pueblo que me escucha por las redes, pueblo que está ahí pensando en qué es lo que celebramos la victoria de Jesús, la cual puede salvar nuestras vidas y asegurar nuestro futuro para vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Pero esta es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Semana Santa es más que ir a bañarse a un río. Semana Santa es más que irse de vacaciones. Es gratitud a Dios por su sacrificio en el traernos salvación a cada uno de nosotros. Es tiempo de reflexionar. Este tiempo debería de ser un tiempo de reflexionar y decir, Señor, ¿qué tipo de vida estoy viviendo? Otra avioneta en el estado de la Florida cayó sobre unos vehículos. El piloto se mató y no se sabe cuánta gente murió en los vehículos que se quemaron.
que vamos a escuchar, dice Mateo 24, rumores de guerra, cosas que va a crear angustia en el ser humano, pero usted y yo lo que tenemos que hacer es depender de Dios. Amén. Amén. Dependa de Dios. Cuando uno depende de Dios, verá lo sobrenatural de Dios. Y si Dios tiene que mandar maná del cielo, Él lo va a hacer. Porque Él cuida de sus ovejas, Él cuida de su rebaño. Y Él los tiene en el hueco de su mano y nadie nos puede quitar, nadie los puede arrebatar. Porque Él es el que pagó el precio y nos debemos solamente a Él. Qué lindo, hermanos, qué lindo nuestro Señor. Qué lindo es el Señor, digno de toda alabanza y de toda adoración. El acercarnos a Dios siempre nos resulta para bien. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte, más la gracia, más el favor de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él abrió una puerta como oportunidad para todos, porque amó a todo el mundo. No se fijó su clase social, no se fijó si usted tenía recursos, si era de media clase, de alta clase, o era de los pobres. No, simplemente lo amó, sin condición. ¿Cómo no amar al Señor? Si cuando estamos en el anonimato, cuando nadie daba por nosotros, Él lo dio todo por usted y por mí. Nunca nos deja, nunca nos abandona en el desierto. Él siempre está con nosotros. Él va con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay por qué temer al mañana. Ya el temor se fue, porque nuestras vidas están en el Señor. Y Dios, hay que descansar al abrigo del Altísimo y nunca salirnos de esa habitación. Y eso nos dará descanso a cada uno de nosotros. La invitación es para todo el mundo, pero depende de cada uno de nosotros la decisión que tengamos que aceptar. Él quiere salvar a todo el mundo. Él pagó el precio. Solamente, como dice Pablo, que tenemos que hacer una declaración de fe y confesar nuestros pecados, porque con nuestra boca se declara para salvación. Entonces tenemos que hacer eso y veremos lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Eso dice Romanos 10, versos 9 y 10. ¿Qué es lo que dice? Miren lo que dice Romanos 10, verso 9 y verso 10. Dice, léanlo conmigo, 1, 2. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cuántos hemos declarado el señorío de Cristo y que Él es nuestro Salvador? No tenga temor del presente, no tenga temor del mañana, no tenga temor del futuro, porque el Señor va delante de nosotros, y si Él va delante de nosotros, nosotros iremos. Él dijo, estoy preparando un lugar para que donde yo esté, también ustedes puedan estar. No hay que tener miedo, hay que afianzar nuestra vida en esa barca que nos va a conducir para el cielo, porque en el Señor estamos seguros. No importa que la tierra se esté cayendo a pedazos, la Biblia dice que se va a caer, pero a veces pesa más eso, lo que está sucediendo en lo natural pesa sobre nuestras vidas, y no debe de ser así. Usted y yo lo tenemos que creer lo que dice el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Ahí habla la voluntad de Dios, habla sobre el deseo de Dios, y eso debe de ser contundente para con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos y ser valientes. Dígales, hermano, lo que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Hay muchas ofertas,
Hay muchas ofertas por ahí. Vea lo que dice este verso. Mateo 11:12. Yo quiero que todos lo leamos, Mateo, y subrayelo. 11:12 de Mateo. Mire cómo dice acá. A la cuenta de 2, 1, 2. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No se deje arrebatar la salvación, hermano. No se deje arrebatar la vida eterna. El reino de los cielos sufre violencia, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. El enemigo viene con mentiras, viene como secuaces, viene diciendo: tú no vas a poder, tú no vas a poder. Pero usted le va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y en nadie más. Ahí está nuestra seguridad. Pero imagínense, tanto tiempo atrás, el reino de los cielos sufre violencia. Hay una lucha en nuestro interior, ustedes saben. Cuando se está solo, cuando vamos a enfrentar un conflicto, la vieja carne quiere salir. Pero tenemos que andar en el espíritu para decirle: tú te estás aquí. Tú te sujetas al espíritu. Porque yo arrebato la vida eterna. Porque yo arrebato la salvación que costó precio alto. Así tiene que ser. Eso debe de ser nuestra declaración. Entonces, el que cree en Cristo no es condenado si permanece en Dios, si persevera en Dios. Segundo, Jesús no quiere que nadie se pierda. Imagínense qué amor de Dios. Yo siempre pienso cuánta gente el Señor ha sacado. Yo he conocido mucha gente desde que era niño y miraba tristemente la vida de aquellas personas, y llegó un momento que esas personas se convirtieron al Señor. Alcohólicos, drogadictos, bolitos, se convirtieron al Señor y ahora son predicadores de la palabra. Porque ese es el deseo del Señor, que nadie se pierda. Pero ya no depende del Señor, sino de cada uno de nosotros, la decisión que tomemos. Y para persistir en eso tenemos que ser esforzados y valientes. Lo tercero, ese es lo que tenemos, lo más difícil, es permaneciendo en Dios. No ser cristianos de temporadas, permaneciendo en Dios. A veces hay desánimos, ¿no? Lo hemos dicho desde este púlpito. Una de las armas más poderosas de Satanás es el desánimo. Hombre, es que hay tanto tráfico, hay tanta cosa y ya no voy a ir. Y es que Satanás quiere meternos eso, que no continuemos, que nos quedemos a mitad de camino. Yo le invito: no escuche esa voz, porque eso no es la voz de Dios. El Señor nos motiva a que sigamos adelante, permaneciendo en Dios siempre. Llueve, relampaguee, ahorita se queja que hay mucho sol, que hay mucha calle allá. Siempre nos estamos quejando. A veces decimos: ese pueblo de Israel era rebelde, y a veces nosotros resultamos peores que ellos. De todo nos quejamos. De todo nos quejamos. No sé si alguno se está quejando de mi chumpa, aquí ando. Parece que calor, y el pastor con la chumpa. Ojalá que no, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 16, 13. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios 16, 13. Mire. ¿Qué tenemos que hacer? Velad, ¿qué es? Sinónimo, velad, ¿qué es? Vigilar. Estar vigilante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Dice: velad. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Hay que permanecer en Dios. El que no claudique,
el que no retroceda. No, es que ya tiempo se está diciendo que Cristo viene y no viene. Viene incredulidad. Dice, firmes en la fe. ¿Cuántas veces usted ha dudado de que Cristo va a venir? Mire, hermano, la palabra es, si usted lee la palabra, se está dando cuenta que Jesucristo está más cerca de lo que nosotros esperamos. La tierra ya no produce, el campo ya no produce, ya no tenemos suficiente agua. Esta ciudad capital nuestra es la más contaminada que hay en Centroamérica, ¿sabía usted? ¿Cuántos andan con alergia? ¿Cuántos tienen alergia aquí? Más de la mitad, ¿va? Por la contaminación que tenemos. No hemos cuidado el bosque, no hemos cuidado. Ya hay incendios por todos lados. Entonces nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos sufre violencia y que los valientes lo arrebatan. Sigue diciendo la palabra, porque un poco más y el que viene vendrá. Un poco más, hermano. No nos desanimemos. Persistamos. No tenemos que detenernos. Un poco más y el que viene vendrá. Hebreos 10, 37 y 38, ¿qué dice? Hebreos 10, 37 y 38 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si no retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Porque un poquito y el que vendrá ha de venir. Alegres, hermano. Sigamos adelante, forcémonos. Cuando no tengamos fuerza, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digámosle, Señor, ayúdame, Señor, aunque sea de arrastra, Señor, yo quiero ir más allá, yo quiero caminar, porque tú pagaste un precio muy alto por mí. Ayúdame, Señor, para no retroceder, a no ver lo que pasa en el mundo, solo dolor, lamento y tantas cosas que suceden. Pero usted y yo estamos dependiendo del Señor, dependiendo del Señor. Y cada día vivamos como que si fuera el último día. Porque así como Jesús vino, murió y resucitó al tercer día, ¿saben dónde está Jesús ahora? A la diestra de Dios Padre, intercediendo con cada uno de nosotros para que mantengámonos en Él firmes. Porque Él dijo, porque donde yo esté, también ustedes pueden estar. Wow, qué lindo nuestro Señor. ¿Cómo no amar a Jesús? Si Él lo dio todo, es la esencia del amor. Es ese amor verdadero, sin esperar nada a cambio. Y nos recomienda y nos da recomendaciones para que nosotros perseveremos y nos mantengamos ahí hasta el final. Debemos de estar preparados, porque el día menos pensado, el Señor vendrá. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque el día menos pensado, el que vendrá ha de venir. Y si Dios lo dijo, ¿usted lo cree? Amén. Yo también. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Es mi guía. Es mi código de ética. Es la palabra de Dios. Porque dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi palabra se cumplirá, dice el Señor. El Señor no nos va a dejar avergonzados. Si el Señor dice que vendrá, Él vendrá. Eso es lo que tenemos que hacer, es estar preparados. Dice Mateo 24, 44.
Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados. Yo creo que yo soy exagerado. 3 días antes preparo la maleta cuando voy de viaje. Ya metí esto, ya metí esto, ya metí lo otro. Imagínense, así tiene que ser nosotros. Padre, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Señor, límpiame. A veces me quedo viendo el cielo del cuarto y digo, Señor, ve mi corazón, ve si hay cosas ahí que no deben de estar. Así tenemos que estar preparados. No prepararnos cuando todo acontezca, ¿no? No, si estar listos. Primero resucitarán los muertos en Cristo y los que hayan quedado serán levantados. Es un espectáculo que va a haber. Y va a haber llanto, lamento también y tantas cosas. Aviones chocando, carros chocando. Pero usted y yo caminando hacia la patria celestial. Vale la pena perseverar en Dios. Vale la pena. Entonces somos llamados a perseverar hasta el final. Hermano, somos llamados a perseverar hasta el final. No porque usted diga yo acepté a Cristo y sigue viviendo su vida a su manera, no es eso así. Vea lo que dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Tiempo de vivir una vida estable en Dios. Una vida estable en Dios. No como el vaivén, un día arriba, otro día abajo, otro aquí. No. No somos que tenemos que ser cristianos de temporada, sino de todas las temporadas en Dios. Cuando truene, relampaguee, haya calor, haya frío, vamos a estar siempre como pilares en la casa de nuestro Dios. Dice Josué, le dijo al pueblo, 23:8. Mas ahora Jehová vuestro Dios seguiréis, como lo habéis hecho hasta hoy. ¿Cuánto tiempo tiene que usted conocer al Señor? Bueno, siga como lo ha estado haciendo hasta hoy, no dudando, fortaleciendo la fe, dependiendo de Dios y conscientes de que el Señor pronto vendrá. Y otra responsabilidad, la cual tenemos que hacer, es de anunciar las buenas nuevas de salvación. Sigamos como lo hemos hecho hasta hoy. Muchos en la trayectoria, muchos se van a quedar, pero usted no voltee ni atrás porque puede volver una estatua de sal. No, usted sigue, hermano, sigamos. Muchos se van a quedar en el camino, muchos se van a unir. Pero esto es así como una carrera maratónica que hay que proseguir como lo hemos hecho hasta hoy. Hay que estar firmes y constantes en Dios. Vamos terminando, dice 1 Corintios 15:58. 15:58 dice, así que hermanos míos, estad firmes. Mire, no dice inconstantes, sino constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que ser constantes, no resentidos. No, yo ya me voy. Yo cuando vine me senté y ahí nadie me saludó. No, hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya hablamos del corazón, ya hablamos de la mente. Ya estamos hablando acerca de que Jesús pagó un precio y que pronto ha de venir. Tenemos que estar constantes en Dios. Concluyo diciendo, tiempo de valorar el precio de nuestra salvación y de perseverar, ya que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Debemos estar listos y preparados. Listos y preparados, iglesia, porque el Señor vendrá. En un abrir y cerrar de ojos, el Rey de Reyes, sonarán la trompeta y Jesús aparecerá en los cielos. Aleluya.
Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Dios. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias por tu salvación. En nuestro corazón solamente hay gratitud, Señor. Jamás podremos pagarte todo lo que tú has hecho, Señor. Somos deudores tuyos, Señor. Gracias, no solamente por salvarnos, sino que si perseveramos, también obtendremos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Venga lo que venga, tengamos nuestra mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida. Nos alegramos, entramos, por tu salvación.